7. De los cortos a la pantalla grande. Me gusta la buena vida, trabajar, sí, en lo que a uno le agrada, vivir tranquilo tomando buenos copetines, con buenos amigos, fumar buenos cigarros, comer a gusto, cantar cuando me venga en gana y no supeditar mi existencia a la labor. Vida hay una sola, y en la otra no te aceptan la moneda que aquí vale. Carlos Gardel. Enfundá la mandolina. A mediados de 1929, Carlos Gardel volvió a su Buenos Aires querido a bordo del vapor Conte Rosso, con sus guitarristas Barbieri y Aguilar. José, el negro Ricardo, se había separado del grupo, tras más de 13 años de acompañar, primero al dúo con Razzano y después a Gardel como cantor solista. La separación, en buenos términos, se había convenido en España. Se comentaba que Ricardo se cansó del afán de protagonismo de Aguilar y de la que consideraba una rebuscada forma de tocar de su compañero que hacía que su guitarra sonara en ocasiones como una mandolina. El negro, con su hermano Rafael, intentarían suerte en París. Como Les Frères, Ricardo, tiempo después, su vida errante los llevaría a actuar en Bulgaria, Grecia, Turquía y Egipto. Soñando con Hollywood. El diario La Nación, que mantenía una especial relación con Carlitos, cubrió su regreso a Buenos Aires tras 9 meses de ausencia. El matutino citaba a José Razzano, su compañero de triunfos hasta hace un par de años, su amigo de siempre y su representante entre nosotros ahora, para referirse al éxito de esa gira. Durante ella y con la presencia de Gardel se había vendido 110.000 de sus discos. La nota también anticipaba: Carlos Gardel se dedicará al cinematógrafo. Como otros ídolos de París, como Chevalier, por ejemplo, también Gardel se trasladará posiblemente en breve a Hollywood para intervenir en una película parlante. Los detalles del convenio no han sido aún ultimados, pero es casi seguro que lo serán a su regreso a Europa. Ya han recibido una propuesta claramente presentada por los representantes de la Paramount en aquella ciudad, y de llegarse a un total acuerdo, se escribiría un argumento expresamente para él, iniciándose la filmación enseguida. Carlitos había quedado muy impactado con la primera película sonora y pensaba que su futuro estaba en ese nuevo cine parlante. El cine sonoro está hecho a la medida de un cantor. Yo vi El cantor de jazz con Al Jolson y me dejó impactado por las posibilidades que una película con sonido tiene para mí. Voy a poner todas mis fuerzas para llegar a Hollywood. Ahí está mi futuro, pibe. Me lo he propuesto y lo voy a lograr. Además, hay gente importante en Europa que está dispuesta a poner guita bien de bute por mí. Evidentemente algo estaba cambiando en la vida del morocho y así se lo hacía saber al reportero de Mundo Argentino. La locura que significó París en mis años de juventud, a donde iba en procura de un poco de alegría y olvido, se va transformando en un escenario de teatro. Debo cantar para hacer lagrimear a alguna muchacha con la flor de un tango, o hacerle un altar a sus ojos que me miran desde la platea, prendidos a mi voz como un cardo. La vida linda se está transformando en trabajo. Hasta me olvido de los burros y voy perdiendo la mano para el póker. Y no es que esté viejo, ni que me sienta amargado, es que de repente me he vuelto juicioso. Yo, que he tirado hasta el último cobre, no me olvido que ahora me sobra algo para jugarme mi última carta. Me he dispuesto a ser metódico y lo he conseguido en parte. ¿Me durará la racha? ¿Quién lo sabe? Por lo pronto, hay perspectivas nuevas para mí. Hollywood. ¿Triunfaré allá? Ya me lo dirán los muchachos cuando vuelva. Me tengo que entrenar para lograrlo. Por lo menos allá no se toman copetines, y desde ahora ya no bebo para ir acostumbrando al cuerpo.
La expectativa estaba creada. Gardel ya pensaba en el cine sonoro, una novedad de la que pronto sería, como en tantas otras cosas, pionero en la Argentina. Es que la gola se va y la fama es puro cuento. Mientras Gardel estaba abocado a sus grabaciones a fines de junio de 1929, durante el gobierno de Irigoyen, un hecho conmovió al mundo del tango. Una resolución del Ministerio de Marina, que tenía a su cargo las comunicaciones, prohibía la difusión radial de los tangos Chorra, Que va chaché y Esta noche me emborracho, de Enrique Santos Discépolo. Por entonces, La Nación comentaba que Gardel trabajaba muchas horas al día, entre ensayos, grabaciones, actuaciones y gira. En los meses siguientes, realizó 30 sesiones en los estudios, grabando hasta una veintena de canciones por mes. Paralelamente se presentaba 2 veces por noche en el cine Suipacha y 3 veces por semana en las radios Excelsior y La Razón, durante 2 meses. Ese ritmo resultó perjudicial para su salud. Ya en 1927 y en 1928, el doctor Leon Elkin lo había tratado por una afección en las cuerdas vocales, pero en el invierno porteño de 1929 fue particularmente cruel y la gola dijo basta. A mediados de julio tuvo que interrumpir su rutina. El 7 de agosto participó en el Teatro Apolo de una función a beneficio de la familia de un jockey fallecido, pero se temía lo peor. El propio Carlitos salió a explicar su ausencia de los escenarios, justificándola en un viejo resfrío pescado en España y en Francia, que no me había molestado en lo más mínimo, y, al tiempo que pedía disculpas, trataba de tranquilizar a su público. Si aquí se nota algo extraño, enseguida dicen que ya no soy el de antes, por eso me preocupo por este catarro, que está tan general en los artistas, pero ya me estoy reponiendo, seguro que hay Gardel para rato. Tal como prometía, ese mes retomó las actuaciones. Se presentó durante 2 semanas en el Teatro 18 de Julio de Montevideo, aprovechando para visitar queridos amigos y recorrer las calles y los boliches de la ciudad vieja. A mediados de octubre, regresó a sus presentaciones en el cine Suipacha. Sin embargo, los problemas de salud continuaron y le aconsejaron someterse a una operación de nariz y garganta que posiblemente se haya realizado esa primavera. Así lo admitió ante el cronista montevideano, que le preguntó si continuaría con su carrera de cantante. Sí, che, después de la operación que sufrí en mi garganta quedé como nuevo. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. El 24 de octubre de 1929 pasaría la historia como el Jueves Negro. Ese día las acciones, bonos y títulos en la bolsa de Nueva York, en la famosa Wall Street, comenzaron a desplomarse a partir del default de algunas instituciones financieras europeas. El pánico se apoderó primero de los operadores bursátiles, después de los financistas y empresarios en general, y mientras algunos funcionarios aplicaban la receta de «aquí no pasa nada», pensando que así pararían la corrida financiera, la debacle se convirtió en el inicio de la Gran Depresión. Estados Unidos era un centro financiero mundial. Sus años locos de gigantesca especulación financiera, derroche de unos pocos y consumo general relativamente alto contrastaban con la inestabilidad de Europa. Pero el estallido de la burbuja puso en evidencia la debilidad de esa opulencia, el dólar perdió su valor, se redujo la circulación de bienes y pronto la crisis se extendió a todo el mundo capitalista. El comercio internacional se contrajo y las materias primas se devaluaron. Para la Argentina, de gran prosperidad después de la Primera Guerra, fue un golpe prácticamente inmediato. El segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, plebiscitado en 1928 con un arrollador apoyo popular, sufrió la caída en un 40% de las exportaciones argentinas, desequilibrando la balanza de pagos. La crisis se generalizó rápidamente al paralizarse la producción y produjo desocupación y miseria. Muchos campesinos migrarían a las ciudades en busca de un trabajo
que costaba encontrar y, entre la estación de Retiro y Puerto Nuevo, surgía el primer barrio de emergencia, Villa Desocupación. Empezaban los tiempos de la misiadura, que el tango reflejaría como ninguna otra manifestación artística y Carlitos haría circular como nadie. Escoba nueva siempre barre bien. El verano de 1930 encontró a Gardel actuando sin parar en la que sería su gira nacional más extensa, que lo llevaría a Montevideo, Rosario y Córdoba, Mar del Plata y Bahía Blanca y otras ciudades y otros pueblos. Todavía la crisis no había golpeado de lleno a nuestro país, pero la intensa campaña de prensa contra Irigoyen, a quien acusaban de ser el principal causante de la debacle, preparaba el clima golpista. Lo llamaban loco incapaz y viejo decrépito. Borges publicaba su Evaristo Carriego, Juan Carlos Dávalos, Relatos lugareños, Raúl González Tuñón, La calle del agujero y la media, y Nora Lange, El rumbo de la rosa. En marzo de ese año, Carlos finalmente consiguió un reemplazante para el negro Ricardo. Después de lo que hoy se llamaría un casting, en la casa de Jean Lloré 735, el elegido como nueva escoba fue un músico de 36 años, Ángel Domingo Riverol, hijo de inmigrantes canarios. Por entonces tocaba con el dúo Ferrandini-Conte y como el vento no alcanzaba, también trabajaba como pintor de paredes, oficio que debió abandonar tras una operación estomacal. Entre las obras que lo ayudaban a parar la olla estaba en esos días la refacción del Café Los 36 Billares, notable reducto tanguero que afortunadamente sobrevive muy activo. Gardel se encariñó rápidamente con el flaco Riverol, que sumaba a su rol de guitarrista el de presentador de los temas a interpretar. El debut en público de la nueva formación llegó con el otoño a principios de abril, cuando comenzó a tocar en Radio Nacional 3 veces por semana durante 2 meses. Antes morir que olvidarte. Gardel también retomó las grabaciones en la sesión del 1 de abril de 1930, recurrió a una formación inusual, sumando a sus 3 guitarristas el piano de Rodolfo Biaggi y el violín de Antonio Rodío, con la que grabó una nueva versión del hermoso tango Buenos Aires que ya había registrado en 1923. También grabó 2 tangos dedicados a bacanes en decadencia, Aquellas farras, que no tuvo mucha trascendencia, y un éxito convertido en clásico, Viejo Smoking, que ya reflejaba la crisis. Campañá como el cotorro va quedando despoblado, todo el lujo es la catrera, compadreando sin colchón, y mirá este pobre mozo cómo ha perdido el estado, amargado, pobre y flaco como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza para el empeño, se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando porque pa' mí sos un sueño del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar. Viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba, cuánta papusa garaba en tu solapa lloró. Solapas que con su brillo parece que encandilaban y que donde iba sentaban mi fama de gigolo. Palermo, me tenés seco y enfermo. Aunque no al punto del bacán de Viejo Smoking, la crisis de 1930 también repercutió en el bolsillo de Gardel. Estaba por cumplir 40 y su situación económica no era tan exitosa como su intensa y demandante carrera. Si bien ganaba mucho, también gastaba a manos llenas y sus cuentas empezaron a estar en rojo. Sus deudas se debían en parte a que tenía que mantener más de una casa, entre ellas la de su novia, Isabel del Valle, romance que ya estaba desgastando y dejaba entrever cómo terminaría. Isabel vivía en una propiedad solventada por Gardel y su familia no paraba de pedirle favores y dinero. Eso fue llevando la relación cuesta abajo. Aunque no le atraía la timba, una de sus principales pasiones fuera del canto era el hipódromo y jugar fuerte a la pata de los burros, a lo que se sumaba la mala administración de Razzano y la famosa generosidad de Carlitos. Todo esto
conspiraba contra el ahorro. En 1930, Gardel contrajo serias deudas y tuvo que hipotecar su casa de la calle Jean Jaurès. Cuenta García Jiménez que una noche lo sorprendió un grupo de amigos en la costanera taciturno apoyado en una de las barandas y le preguntó qué le pasaba. Le contestó que había tenido un día gris y, aunque no sabía muy bien por qué, había querido rumbear para el río en un taxi. Ante la mirada de preocupación, Carlito los encaró y le dijo a uno de ellos: nada de sospechitas, lúgubres, compadre. Si estuviera para el suicidio, me hago acompañar por un marinero de la prefectura de los que saben nadar. Rajándole a la seriedad funeraria. En medio de sus problemas sentimentales y financieros, Gardel planeaba volver a París. El representante Luis Pierotti había firmado contrato con el Empire parisino y además estaban en vista nuevas actuaciones en la Ribera francesa. Sin embargo, ese convenio y ese proyecto se cayeron. La revista Sintonía registró por entonces unas palabras de Gardel que lo muestran con el ánimo en baja, con unas ganas irresistibles de marcharme. Parezco un vagabundo que no estuviera conforme con su destino. Buenos Aires es muy linda, che. Sus Corrientes y Esmeralda tienen un encanto indefinible y poderoso que nos ata a un lazo de acero. Pero cuando se ha conocido París, cuando se ha visto lo que es la Costa Azul, cuando se han gustado los aplausos de reyes, no satisface del todo. Es terriblemente monótona nuestra ciudad y la culpa es de los mismos argentinos emperrados en una seriedad funeraria. Aunque para no escandalizar al público, aclaraba que Buenos Aires está muy adentrada en mi corazón y si estas mismas palabras de reproche las escuchara en el extranjero, me sabrían a herejía. Está claro que la más reciente experiencia europea lo había marcado, haciéndole desear horizontes más amplios. En abril de 1930, Gardel y sus guitarristas volvieron al Empire, pero no al de la avenida Benjama en el distrito 17 de París, sino al de Buenos Aires. El debut fue exitoso. Según el vespertino La Razón, el señor Carlos Gardel, uno de los primeros y más entusiastas cultores de nuestra canción popular, reapareció con vivo aplauso. Un estilo muy personal, una expresión matizada, su simpatía y su acierto para elegir su repertorio han hecho de él el más popular y cotizado de los intérpretes del tango. Carlitos es mundial. Carlitos se encontraba actuando exitosamente en Montevideo mientras se desarrollaba el primer mundial de fútbol de la historia. El 11 de julio estuvo junto a sus guitarristas en la concentración argentina en el Hotel de la Barra de Santa Lucía, donde, según el diario La Razón, llevó al campamento argentino la alegría de sus canciones. Allí, 4 días antes del debut frente a Francia, junto a sus guitarristas, el uruguayo Aguilar y el argentino Barbieri, confraternizó con los cracks argentinos como el gran arquero Ángel Bocio, el goleador Guillermo Stabile, el capitán Manuel El Nolo Ferreira, ídolo de Estudiantes de La Plata, también llamado el piloto olímpico, Fernando Paternoster, Luis Monti, Francisco Varalo y Carlos Peuchele. También estaba el director técnico Francisco Lázar y su asistente Juan José Tramutola. El Zorzal les cantó Corrientes y Buenos Aires. Barbieri, que había llevado a su hijo Alfredo para que posara en una foto junto al equipo argentino, dijo a La Razón: «Tengo una fe ciega en los muchachos argentinos. Son guapos y grandes jugadores. Si llega a jugar en el centro del gran Stabile, no solo ganamos, sino que los vamos a llenar de goles». Por su parte, Aguilar declaró: «Yo soy uruguayo y los de esta tierra juegan al fútbol como nadie. Solo los argentinos son los que pueden ganarnos. Pero no hay que olvidar que cuando juegan los celestes hay que abrir la cancha». El cronista le pidió al Zorzal un pronóstico para la final. «El fútbol es más difícil de acertar que las carreras y ya sabemos que en el hipódromo no acierta nadie. Sin aventurar un pronóstico, diré solamente que los rioplatenses serán de los más difíciles y que si llegan a la final
habrá que tirar la monedita para saber quién gana. Ambos son buenos y juegan un fútbol maravilloso y artístico, y ahora que veo a los nuestros tan alegres y decididos, cabe esperar que, ganando o perdiendo, lo sabrán hacer como buenos criollos, es decir, con todos los honores. Visitó a los muchachos del equipo uruguayo en el Club Olimpia, donde compartió con ellos una comida. Les contó más de 20 chistes subidos de tono, chistes verdes, como se decía por entonces, y les regaló Isla de Flores y la uruguayita Lucía. Se despidió en medio de abrazos y deseos de suerte para los olímpicos, a los que llamaba los magos del balón, apodo que, como vimos en el capítulo anterior, le había puesto también a su amigo el catalán Samitier. Paternoster, representando a todos los muchachos, le había preguntado a Gardel si se quedaba a ver el partido. No, muchachos, quise cantarle unos tangos y nada más. No quiero que haya ganadores. Pero los hubo aquel 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario y fueron los orientales. Juan Sasturray señala la trascendencia que debió haber tenido estar presente en un evento de tal magnitud. Porque las 60.000 personas que estaban ese día son muchas, pero no dejan de ser todas las que lo vieron. En un mundo de comunicaciones y emociones en diferido, el único modo del vivo era trasladarse y poner el cuerpo, estar ahí. La historia pasaba una sola vez y no se podía estar desprevenido. Y eso no solo vale para la tribuna repleta, sino que subyace en la postura de los de la foto, posando para la posteridad, solían decir los relatores hasta no hace mucho. Destino de cuadro, sueño de estampita, vestidos de y para la ocasión y la iconografía. El partido fue durísimo. Abrió el marcador para los locales Pablo Dorado a los 12 minutos de juego. Los argentinos parecían darlo vuelta poniéndose 2-1 con goles de Peuchele en el minuto 20 y Guillermo Stabile en el 37. Pero los uruguayos se repusieron y convirtieron 3 goles. A poco de iniciado el segundo tiempo, José Pedro Sea, Victoriano Santos Iriarte a los 68 minutos y Héctor Castro cuando faltaba 1 minuto para cumplir el tiempo reglamentario. Así, los celestes lograron un definitivo 4-2 que convirtió al Uruguay en el primer campeón mundial de fútbol de la historia. Pasarían 48 años hasta que la Argentina llegara a otra final. Nieblas del Riachuelo. El mismo día que La Razón publicaba su crónica sobre la visita de Gardel a los futbolistas, el 12 de julio de 1930, Buenos Aires se sacudía con la noticia de una terrible tragedia. Un tranvía obrero repleto de pasajeros había caído al riachuelo. Era el desvencijado interno 71 de la línea 105 de la Compañía de Tranvías Eléctricos del Sur, que había salido a las 5 de la mañana. Era el popularmente llamado tranvía obrero. Allí iban hombres, mujeres y también muchos niños que oficiaban de aprendices, haciendo las peores tareas en talleres y frigoríficos. Por aquel riachuelo, que ya por entonces era el desagüe de todos los desperdicios de las industrias que lo rodeaban y que le daban su clásico aspecto denso y negro, venía cansinamente la chata petrolera Itaca II, que con sus sirenas le avisaba al encargado del puente levadizo, el español Manuel José Rodríguez de 68 años, que lo levantase para darle el paso. El hombre hizo lo de siempre, encendió las luces de peligro para evitar que algún tranvía intentara cruzar en ese momento y puso en marcha el mecanismo para que el puente comenzara a elevarse. Al frente del tranvía venía su motorman, un italiano de 31 años llamado Juan Bello, quien no pudo divisar por la espesa niebla las señales que se le hacían desde el puente levadizo Bosch. De los 60 pasajeros, solo sobrevivieron 4. Muchos apuntaron al joven motorman, Vecchio, acusándolo de impericia, pero el juez de la causa, Miguel L. Santos, determinó que se trató de una falla mecánica debido a que el comando que accionaba el freno se encontraba defectuoso debido al desgaste producido por el uso.
El fallo confirmaba que Bexio era una víctima más del sistema, que dejaba 4 hijos y a su viuda embarazada. La responsabilidad era compartida, absoluta negligencia de la empresa de tranvías eléctricos del Sud, que no tenía entre sus hábitos la revisión mecánica de sus unidades destinada a simples obreros y falta de control por parte de un Estado ausente. El autor de El Principito, Antoine de Saint-Exupéry, escribió dolido en su diario: «He escuchado una terrible noticia. Yo, que tantas veces crucé la Patagonia con vientos cruzados, me imagino el terror que habrán sentido los obreros que han caído al riachuelo en el vagón del tranvía en que viajaban. En medio de la bruma, el conductor no advirtió que el puente había sido abierto para dejar paso a un barco. El diario Crítica afirma que el culpable es el gobierno por no mantener suficientes controles». El golpe cívico-militar del 30. La crisis mundial también afectaba a la Argentina. La caída de exportaciones y precios provocó un descontento social y político fogoneado por la oligarquía y sus representantes políticos, intelectuales y periodísticos. Irigoyen fue perdiendo apoyo de diferentes sectores que llevaron a cabo el primer golpe de Estado argentino del siglo XX. El 6 de septiembre de 1930, después de disipada la niebla que había cubierto la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el general José Félix Uriburu y un puñado de conspiradores sacaron a los cadetes del Colegio Militar de la Nación y marcharon hacia la capital. El gobierno, a cargo del vicepresidente Martínez desde el día anterior por un estado gripal de Irigoyen, quedó paralizado y no se coordinaron debidamente medidas para resistir, a pesar de los numerosos militantes radicales y algunos oficiales simpatizantes del radicalismo que pidieron autorización para enfrentar a los golpistas. La autoproclamada Revolución de Septiembre, primer gran quiebre institucional desde 1862, iniciaba un periodo de falta de libertades democráticas, entrega del país a intereses extranjeros, principalmente británicos, negociados, fraude electoral y represión a reclamos populares, conocido como década infame. El gobierno cívico-militar decretó la pena de muerte, estableció el estado de sitio, censuró a la prensa, prohibió la actividad partidaria e instaló una feroz persecución sobre la oposición, con detenciones arbitrarias y torturas a cargo de la División Orden Social dirigida por el comisario Leopoldo Lugones, hijo, alias Polito, quien introdujo el uso de la picana eléctrica en los interrogatorios a los presos políticos. A excepción de los radicales irigoyenistas y los anarquistas aunados bajo la represión de la dictadura implantada, las demás fuerzas ideológicas, políticas y sindicales casi justificaban lo ocurrido, viéndolo como la caída de un gobierno por sus propias fallas y debilidades. Así se traslucía en las declaraciones y la prensa de los demócratas progresistas, socialistas, comunistas y sindicalistas. Los grandes sectores de poder adhirieron entusiastamente al golpe y colocaron en el gabinete a muchos hombres de su clase y en la vicepresidencia nada menos que a Enrique Santamarina, uno de los terratenientes más poderosos del país, accionista de Astra, compañía petrolera del grupo Standard Oil, entre otras empresas. Estas notables personalidades hicieron partícipe de sus negocios al general presidente y lo alentaron para que se organizara para lucrar rápidamente. El dictador creó, con su hijo, su secretario y gente de su amistad, como cuenta Félix Luna, una sociedad para obtener representaciones industriales y gestionar operaciones comerciales, entre ellas la tramitación de créditos del Banco Hipotecario Nacional. El gobierno militar dictó uno de sus primeros decretos. Se disponía la intervención de YPF y la expulsión del cargo de su principal impulsor, el general Mosconi, quien sumariado entrará en una profunda depresión que lo llevará a la muerte. Otro decreto del general presidente condonaba con fondos del Estado todas las deudas particulares contraídas por miembros de las Fuerzas Armadas.
Todo lo que los oficiales tenían que hacer era informar a sus superiores que tenían una deuda. No se requerían detalles ni se formulaban preguntas. Parece que los oficiales supieron aprovechar la ocasión porque mucho tiempo después los diarios informaban que el decreto le había costado al país más de 7 millones de pesos. Un sueldo promedio rondaba por entonces los 100 pesos. Por su parte, el propio dictador disipaba todas las dudas sobre el carácter de su pensamiento y su opinión sobre la democracia. Yo no he querido ser presidente constitucional, y no he querido serlo, aún defraudando el deseo de muchos amigos y de millares de personas representativas y de instituciones que son tradición y fuerza en el país. Usted no puede imaginarse las solicitudes, los ruegos y las incitaciones que en toda forma me han estado llegando desde hace tiempo en ese sentido. Nada más fácil para mí que haber podido dar cumplimiento a tales deseos, pero le confieso que me habría repugnado semejante situación. Sin embargo, en la clase media e incluso parte de los sectores populares, inicialmente el golpe de Estado no recibió la condena que en poco tiempo obtendría. En las primeras semanas no faltaron las voces de elogio a los golpistas, cuya acción era representada como parte de las gestas patrióticas de nuestra historia. En esa tarea se destacó el diario Crítica, aunque luego, al tomar distancia de Uriburu y cuestionar su autoritarismo, pagaría su osadía con el cierre, la persecución a su propietario, Natalio Botana, y el encarcelamiento de su esposa y sucesora en la dirección, Salvadora Medina Honrubia. En ese contexto inicial de expectativas en la dictadura, que lamentablemente sería muy frecuente en los sucesivos golpes de nuestra historia, Francisco García Jiménez escribió una letra que, musicalizada por Anselmo Aieta, resultaba una oda a los derrocadores de Irigoyen. El primero había escrito la letra del tango Barba Blanca en homenaje al fundador de la UCR, Leandro Alem, y el segundo había sido autor hace apenas 2 años de la música de Nuestro Hombre, un tango que celebraba la elección de Irigoyen. El engendro oportunista llevaba el título de Viva la Patria y, entre otras cosas, comparaba el golpe cívico-militar con la Revolución de Mayo. La niebla gris rasgó veloz el vuelo de un adiós y fue el triunfal amanecer de la revolución, y como ayer, el inmortal 1810 salió a la calle el pueblo radiante de altivez. No era un extraño del opresor cual de un siglo atrás, pero es el mismo el pabellón que quiso arrebatar, y al resguardar la libertad del trágico malón, la voz eterna y pura por las calles resonó: ¡viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron mancillar! Orgulloso de ser argentino al trazar nuestros nuevos destinos, ¡viva la patria de rodillas en su altar! Y la legión que construyó la nacionalidad nos alentó, nos dirigió desde la eternidad. Entrelazados vio avanzar la capital del sur, soldados y tribunos, linaje y multitud. Amanecer primaveral de la revolución, de tu vergel, cada mujer fue una fragante flor y hasta tiñó tu pabellón la sangre juvenil, haciendo más glorioso nuestro grito varonil. Es probable que Gardel haya grabado esta adefesio influido por la bronca que le causó un incidente ocurrido a 2 días del golpe, el 8 de septiembre. Mientras actuaba en el Teatro Florida, un grupo de militantes pertenecientes al llamado Clan Radical interrumpió la función con rechiflas y abucheos al que acusaban de ser partidario de los sectores civiles que apoyaron el golpe. Pocos meses después, Gardel demostraría a sus propios y a extraños que no tenía nada que ver con esos highlifes, y lo haría ratificando y ampliando su repertorio con tangos como Gira Gira, Aqua Forte, Pan, al que consideró su tango preferido, Al pie de la Santa Cruz y otros tantos, y explícitamente, como veremos enseguida en la grabación del corto de Viejo Smoking, donde su interlocutor reconoce el error de haber sido un revolucionario de la primera hora en referencia a la revolución de 1930.